Bueno, muy buenos días, tengan todos de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Pues es un gusto tenerlos esta mañana para que refresquemos conocimiento y aprendamos un poco más. En el caso de que no hubieran participado antes de nuestras actividades de capacitación, se aprende mucho. Y entonces aquí tenemos cuál es el marco regulatorio que nos aplica en este caso. eh, Empezamos por la Constitución Política. Recuerden que el artículo 46 de la Constitución Política pues recoge, tutela los derechos de las personas consumidoras en nuestro país, en donde básicamente em, eh, se reconoce esos derechos del consumidor. Posteriormente tenemos la Ley de Promoción de la Competencia, Defensa Efectiva del Consumidor, que es una ley que es especial, cuyo objetivo va a ser la tutela efectiva de los derechos de las personas consumidoras, así como los intereses económicos, sociales, la seguridad y el medio ambiente. Eso, todos los principios que están en esa ley se desarrollan en el decreto ejecutivo 37899-MAKE, que en tesis de principio es el reglamento a la ley 7472, pero también tenemos otros reglamentos que son todavía más específicos y que hoy vamos a estudiar, como son el decreto ejecutivo 39678, COMEX, MAC y SAS de salud, y el decreto ejecutivo 37280, que es COMEX-MEC. Y uno está referido a los productos lácteos y el otro está referido al etiquetado. Vean ustedes, este es en la estructura bajo la cual nosotros trabajamos. En este caso, pues tenemos dos direcciones sustantivas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio el día de hoy. Una que es la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercados, y esta dirección cambió de nombre, antes se llamaba Dirección de Calidad, para que más o menos se ubiquen y ahora la asimilen con este nombre nuevo, y sigue con dos departamentos, uno que es de Reglamentación Técnica y Códex y el otro que es de Vigilancia de Mercado. En el caso nuestro, pues tenemos la Dirección de Apoyo al Consumidor, que tiene tres departamentos, uno que es la Plataforma de Atención al Consumidor, dos el Departamento de Procedimientos Administrativos y tres el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. Y por supuesto tenemos a la Comisión Nacional del Consumidor como ese órgano desconcentrado máximo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es nuestro tribunal administrativo que resuelve todas las denuncias. Vean, aquí la particularidad que hay que resaltar es que tanto la Dirección de Calidad como el departamento que tengo yo a cargo, que es el de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, cuando identificamos alguna irregularidad, alguna distorsión de mercado que pudiera generar una infracción administrativa, estamos legitimados a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor eh, por esa situación que vimos en el mercado, que intentamos corregir, porque los dos podemos implementar acciones correctivas, y en caso de que el proveedor o el comerciante no se ajuste, corrija la infracción identificada, pues va a un debido proceso, que también pasa por el proceso que se llama Procedimiento Especial de Protección al Consumidor, de instrucción del caso en el Departamento de Procedimientos Administrativos, y después se eleva para que la Comisión Nacional del Consumidor lo resuelva. Podemos seguir. Vean los derechos de los consumidores. En primera instancia voy a hacer mención de uno que es transversal y que se reconoce desde el artículo 46 de la Constitución Política, y es el hecho de que las personas consumidoras deben de tener derecho al acceso a una información clara, veraz, suficiente, oportuna, en idioma español, sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Recuerden que el mercado nuestro es un mercado que es abierto y que se rige por la libre oferta y la demanda. Otro es la protección contra los riesgos que pueden afectar su salud, la seguridad y el medio ambiente. Tres, es la protección administrativa y judicial. Para eso existimos nosotros como
como protección administrativa ante la Comisión Nacional del Consumidor. Recuerden que los trámites ante nosotros son totalmente gratuitos y que básicamente lo que hay que hacer es ingresar al sitio web del MEIC, que es www.meic.go.cr, y ahí van a encontrar en trámites y servicios cómo presentar una denuncia, dónde presentar una denuncia y otra información que sea de su interés. Como punto número 4, vamos a hacer mención de la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, y por eso es que una de las atribuciones de la Comisión Nacional del Consumidor es reconocerle el derecho al consumidor de que le devuelvan el dinero, de que le sustituyan la cosa, de acuerdo con un parámetro que se utiliza, que es o de las mismas características o superiores, pero nunca inferiores, o que se lo reparen de manera gratuita. Y esto va a operar de acuerdo con el caso concreto y de acuerdo con lo que el consumidor haya solicitado. En la que sigue vamos a ver algunas de las obligaciones. Por supuesto, si el consumidor tiene derecho a que le informen de modo claro, veraz, suficiente, de manera oportuna y en idioma español, esa va a ser la principal obligación que tiene el comerciante, de informar de esta forma sobre qué, sobre la naturaleza, la composición, el contenido, la fecha de caducidad, el peso, el país de origen, el precio de contado, y aquí es un precio final que le tienen que informar al consumidor, el recipiente, el envase, la etiqueta del producto, la góndola o en el anaquel del establecimiento comercial, así como cualquier otro dato determinante como sustancias adicionales que se le hayan agregado a ese producto. Esto lo dice el artículo 34, inciso B. Cumplir con las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio, como son todas esas especificidades que están en los reglamentos que ahora las colegas de la otra dirección nos van a compartir. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las pesas, las balanzas, las medidas, las registradoras, las básculas y los demás instrumentos de medición. Eso también es una obligación del proveedor o comerciante. Dicho esto, le damos aquí al pase al Departamento de Reglamentación Técnica y Códex para que continúe con la presentación, y conmigo se ven más adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Katia, por la introducción. Como bien lo mencionaban en el principio, mi nombre es Amanda Lazo y soy de la Dirección de Calidad y específicamente del Departamento de Reglamentación Técnica y Códex. Hoy vamos a hablar sobre los requisitos de etiquetado para el queso. El objetivo por el cual estamos hoy aquí y que agradecemos profundamente su presencia es que al final de esta sesión ustedes como productores, comercializadores, consumidores, eh, como parte de la cadena de producción o del eslabón de la cadena, adquieran claridad sobre qué se debe incluir en la etiqueta de sus quesos. Esto con el fin de cumplir con todos los requisitos que mencionaba Katy ahora en el principio, y de esta manera que el consumidor tome una decisión de compra informada. Eh, entonces hoy nos vamos a enfocar en dos reglamentos. ¿Y por qué en dos reglamentos? Bueno, es que el etiquetado general de alimentos preenvasados es el reglamento sombrilla para todos los productos preenvasados. Entonces, están claramente vinculados el uno con el otro y no se pueden separar. Siempre tenemos que tomar en consideración estos dos reglamentos. El de etiquetado general de alimentos preenvasados le da al administrado toda la información, los requisitos que debe cumplir para poder, como les mencionaba hace un momento, el consumidor tome su decisión de compra bien informada. Y el otro es el específico del cual vamos a hablar hoy. Hay muchos reglamentos de quesos, pero hoy vamos a hablar específicamente del general. La siguiente, por favor. Bien, entonces
Las regulaciones buscan garantizar la seguridad de todos los productos de origen lácteo que se comercializan en el país. Esto incluye aspectos como la composición, el etiquetado y lo más importante es que estas regulaciones aseguran a los consumidores que reciban alimentos seguros, confiables e inocuos. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, es el principal medio de comunicación entre el productor y el consumidor. Si la etiqueta está bien hecha, el consumidor puede tomar, como lo he repetido varias veces, su decisión de compra y para que no se pierda la confianza también en la marca. De aquí parte el que nosotros cumplamos con los principios que mencionaba Katia, que es no inducir error o engaño al consumidor. Entonces es importante que nosotros manejemos estos dos conceptos. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el etiquetado? Bueno, como bien lo mencionó Katia, regula y limita las afirmaciones engañosas y específicamente el reglamento de lácteos. Y todos los de lácteos se prestan a mucha confusión y se prestan a engaño al consumidor. Y por eso es que también aunque hoy no vamos a hablar de este reglamento, es importante considerar que también existe un reglamento que es el Reglamento Centroamericano de Uso de Términos Lecheros. Es decir, que todos los productos lácteos en su composición están protegidos y no se debe confundir cuando cuando un producto alimenticio preempacado tiene unos ingredientes adicionales que no están permitidos en los productos lácteos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra marca, de la información que le estamos brindando al consumidor justamente para protegerlo de engaños sobre el producto que realmente les queremos ofrecer y sobre todo de su autenticidad. La siguiente. La siguiente. Entonces ahora pasamos al reglamento específico para quesos. En primera instancia, perdón, de etiquetado general de alimentos preenvasados. Entonces, en primera instancia, este reglamento aplica a todos los alimentos preenvasados que se ofrecen al consumidor. Eh, en aspectos de ámbito de aplicación, estos están destinados a utilizarse en restaurantes, que son los que son para fines de hostelería. Y cuando hablamos de hostelería, pues nos referimos a los que están destinados para consumo en restaurantes, para escuelas, para hospitales. Es decir, que aunque estemos distribuyendo estos alimentos preenvasados en este tipo de consumidores, el alimento debe cumplir con todos los requisitos del el etiquetado de alimentos preenvasados. Y también muy importante que este reglamento aplica a los alimentos de producción nacional y a los alimentos importados. Los exportados no, porque debemos cumplir con la regulación del país sociocomercial, excepto si ese socio comercial es de los países de América Central, porque ese reglamento es para Centroamérica, perdón. Entonces, si vamos a exportar a Sudamérica, por ejemplo, pues tenemos que cumplir con la regulación de Sudamérica, pero a nivel de Centroamérica cumplimos con este reglamento. El siguiente, por favor. Como les mencionaba, este reglamento también tiene excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Que para los alimentos que se empacan en presencia del consumidor, es decir, por ejemplo, en panaderías, que yo voy y compro el pan y el pan lo empacan en ese momento, o cualquier tipo de producto, repostería, que yo voy al momento de la compra me lo van a empacar, no aplica este reglamento, solamente, insisto, a los alimentos que se empacan en ausencia del consumidor y tampoco le aplica a los productos a granel, entonces, ni tampoco a las materias primas. Entonces, tenemos que tener una vez más claro que este reglamento le aplica solamente a los que vamos a distribuir, por ejemplo, en puntos de venta como supermercados, tiendas, restaurantes. Recuerden la definición de hostelería. Entonces, debemos tener claro cuándo aplica este reglamento.
por supuesto, no aplica para alimentos que no son, para productos que no son alimenticios, porque es específico para alimentos. La siguiente, por favor. El reglamento de etiquetado general de alimentos preenvasados tiene dos principios generales que siempre que vamos a etiquetar un producto tenemos que tenerlo. Tenemos que conocer qué dicen estos dos principios. Y el primero es que la información no se debe presentar de manera falsa, equívoca, engañosa, que pueda generar una impresión errónea sobre la naturaleza en ningún aspecto. Y el segundo principio es que los alimentos preenvasados no pueden tener etiquetas que hagan pensar que son otro producto diferente. Más adelante vamos a ver cuáles serían esos productos diferentes cuando nos referimos a alimentos de origen lácteo. La siguiente, por favor. Entonces, como esta charla no es de etiquetado general de alimentos preenvasados, porque hemos brindado varias charlas al respecto, sí era importante que hablara sobre los principios, cuál es el objetivo de este reglamento y cuáles son los requisitos obligatorios que se debe cumplir. Es decir, cuáles son esos requisitos obligatorios que yo debo incluir en la etiqueta de un alimento preenvasado. Y son básicamente 8. El nombre del producto, se debe indicar la dirección de dónde, ejemplo, si mi producto es importado, quién importa el producto, la dirección, el teléfono o alguna información en la cual el consumidor, si tiene un problema, pueda contactar y alguien sea el responsable del producto. El marcado de la fecha, instrucciones de conservación. La fecha en el reglamento de etiquetado general de alimentos preenvasados dice claramente cómo se debe incluir la fecha, cuáles son las instrucciones de conservación, es decir, si el producto se debe mantener refrigerado, si se debe mantener congelado, si se puede tener a temperatura ambiente, pero claramente si aplica para productos lácteos, pues obviamente deben de estar refrigerados o las condiciones de almacenamiento que el productor haya establecido. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, que se mantenga la calidad y la inocuidad del producto hasta que se cumpla la fecha de vencimiento, al menos esa fecha de vencimiento. El registro sanitario, por supuesto, que es competencia del Ministerio de Salud y que también hay en el reglamento de etiquetado general. Están las especificaciones de cómo se debe colocar este registro sanitario, la identificación del lote. ¿Para qué es el lote? Bueno, para que el administrado en el momento de que tenga un problema o el consumidor pueda notificar a la empresa productora o a la industria que su producto tiene un problema y lo primero que le van a preguntar es el número de lote. ¿Para qué? Porque eso le permite la trazabilidad del producto y identificar en qué parte de la cadena de producción se pudo tener problemas con el proceso del producto. El contenido neto. El contenido neto es una obligación colocarlo al lado, muy cerca del nombre del alimento. Y también hay unas características específicas para cómo incluir ese peso neto. También está el peso escurrido, que es para los productos que en el momento del consumo tienen que separar el líquido de la parte que se va a consumir. Entonces tiene que establecerse el peso neto y el peso escurrido. La lista de ingredientes, por supuesto, que tiene que coincidir con lo que establece el reglamento para ese producto. Si yo tengo un producto que es queso fresco, pues está las especificaciones de cuáles son esos ingredientes para yo poder determinar mi producto como queso. Entonces, eso tengo que declararlo en la etiqueta y también tengo que declarar el tema de la hipersensibilidad. Eso es importante tomarlo en consideración y los invito a revisar este reglamento que, como les dije de un principio, va a complementar la información que ustedes necesitan para etiquetar correctamente sus productos de origen lácteo. La siguiente, por favor. Y ahora sí entramos al reglamento de productos lácteos. Nos referimos específicamente al reglamento centroamericano 6704-7014,
que es un reglamento centroamericano y como les decía en un principio, aplica para toda la región centroamericana. El ámbito de aplicación de este reglamento, pues obviamente aplica a los quesos destinados al consumo humano directo o procesamiento ulterior en el territorio de los estados partes de Centroamérica. La siguiente. Este reglamento tiene varias definiciones que también es importante que las revisen para saber con qué características se puede denominar su producto, pero empezamos de manera muy general con lo que es el queso. Entonces, el queso es un producto blando, semiduro, duro, extra duro, que puede estar recubierto en una proporción entre proteína de suero y la caseína que no sea superior a la de la leche. Todo esto obtenido mediante las siguientes formas. Está la coagulación total parcial de la proteína de la leche, o la leche desnatada descremada, o leche parcialmente desnatada, nata, crema, etc. Y la otra es que es el punto B, que son las técnicas de elaboración que comparten la coagulación de la proteína de la leche. Bueno, son términos mucho más técnicos que se aplican directamente al proceso y que ustedes como productores de derivados lácteos, pues por supuesto conocen ampliamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces ya entramos un poco a más detalle y es cuándo yo puedo llamar mi queso maduro, mi queso fundido, procesado. Esas son definiciones más específicas que le va dando las características para yo denominar correctamente mi producto. Yo acostumbro a decir siempre que cuando denominamos nuestro producto tiene que tener el nombre y los dos apellidos, que es lo que determina la decisión de compra por parte del consumidor. Entonces, como les mencionaba hace un momento, no voy a entrar en detalles en las definiciones, pero sí es importante que cuando ustedes vayan a etiquetar, revisen las definiciones para ver si aplica a su producto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en línea con lo que les mencionaba hace un momento, la clasificación de los quesos se va a derivar del tiempo de maduración en primera parte. Entonces, yo debo tener en cuenta que la clasificación de los quesos, si se refiere al tiempo, entonces yo puedo decir, bueno, mi queso es madurado, mi queso es fundido, mi queso es fresco, y tengo que ir a las características que generalmente este reglamento lo clasifican según el HSMF. En otras palabras, el HSMF mide cuánta humedad contiene el queso en relación con su parte no grasa, lo cual es muy importante para clasificar los tipos de quesos, si es fresco, si es semiduro, si es extra duro. Y entonces vamos a analizar con detalle. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, esta tabla la puse textual en la presentación para que cuando ustedes vayan al reglamento lo identifiquen. Entonces, la clasificación del queso según su consistencia y según su maduración, en función de la consistencia que se mide a través del contenido de humedad, que como les mencionaba, es el HSMF. Entonces, yo denomino mi producto según su consistencia de acuerdo a lo que dice el término 1. Yo tengo que tener claro que si mi HSMG, mi porcentaje, es menor de 51, yo denomino mi producto extra duro. Si la consistencia, para dar la consistencia, el porcentaje de HSMG es mayor o igual a 49 y menor o igual a 56, entonces yo voy a denominar mi producto como duro. Si mi producto tiene un porcentaje mayor o igual a 54% y menor o igual a 69, mi producto es firme o semiduro.
Y si mi producto es mayor del 67%, entonces yo lo puedo denominar blando. Cuando hablamos de mayor de 67%, significa que tiene un porcentaje de HSMG bastante alto, es decir, que es un producto que tiene bastante humedad y por lo tanto lo denomino blando. Yo no puedo denominar mi producto si tiene menor de 51 blando. ¿Por qué? Porque esta tabla de consistencia me está diciendo claramente cuáles son los parámetros para yo darle ese tipo de denominación a mi producto. Debo ser muy cuidadoso. No puedo decir que mi producto es blando cuando tiene un porcentaje de HMG de mayor o igual a 54%. Entonces, siempre debo apegarme a lo que dice este parámetro. Bueno, puedo decir, bueno, yo tengo un porcentaje HSMGX y le puedo dar la denominación que yo quiera. ¿Por qué? Porque el producto duro se vende más o el producto semiduro se vende más, entonces simplemente yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestros compañeros de verificación de mercado hacen eh, un muestreo y se lleva al laboratorio, entonces cuando el laboratorio nos dé los resultados, nos van a decir que usted está denominando su producto menor a 51% HMG blando, cuando la tabla claramente dice que solamente lo puede denominar cuando es mayor de 67. Y entonces aquí entran los incumplimientos. Es claro que si no hay un muestreo, pues obviamente no podemos darnos cuenta, pero sobre todo en los tres primeros parámetros, porque el mayor de 67, pues claramente es un queso blando y pues por supuesto no voy a decir que mi queso es blando cuando se siente duro. Entonces, pero hay aspectos que sí pueden determinar el incumplimiento por parte de ustedes, que es justamente el muestreo en los laboratorios. La siguiente parte, que es la maduración, entonces como ustedes ven aquí en la tabla, tenemos el término 1 y tenemos el término 2. El término 1 me clasifica mi queso como extra duro, como firme, como blando, siempre y cuando cumpla con los porcentajes, perdón, de HMG que les acabo de mencionar. ¿Cómo sé yo qué característica de maduro, no madurado, en salmuera le puedo dar a mi producto? Bueno, eso lo deciden ustedes de acuerdo al grado de maduración que le den a su producto. Entonces, esto solamente lo saben ustedes porque son por medio de su proceso, saben que su producto se sometió a un proceso de maduración por tanto tiempo. Entonces, ahí yo defino si mi producto es maduro o no es madurado o es en salmuera. Esas características del término 2 es el administrado quien se las da. Las características del término 1 es el porcentaje HMG que le da el reglamento en esta tabla. Entonces, es importante que ustedes también sepan que para el HSMG el mismo reglamento establece una fórmula para determinarlo. Entonces, simplemente cuestión de aplicación. Ahora bien, la siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba entonces, el extra duro, que es, aquí les incluyo una gráfica con mayor explicación, le da el porcentaje de extra duro, duro, firme, semiduro, blando, de acuerdo al el porcentaje de HSMG que les acabo de mencionar. Si ustedes se aprenden o tienen a la mano, no aprendérselo, pero tienen a la mano el reglamento y las especificaciones del contenido HMG, ustedes claramente pueden denominar su producto sin necesidad de entrar en sugestiones o pensar en cómo aplico, cómo determino mi producto, es simplemente cumplir con ese parámetro. Y si ustedes se van a la siguiente diapositiva, siguiente.
Entonces aquí es, como les mencionaba, ¿cuál es la clasificación del queso según sus características de maduración? Bueno, repito, ese parámetro se lo dan ustedes porque ustedes son los que conocen el tiempo. Y en el mismo reglamento, ahí está la definición para cada uno de ellos, para madurar, para denominarlo madurado, que fueron las denominaciones que les mencioné en un principio. Cuando el queso es fresco, que generalmente el fresco es, sale del proceso y sale a la venta. El madurado es el que requiere mayor tiempo, el que su superficie se hace un poco más dura, etcétera. Entonces, insisto que estos parámetros se los dan ustedes. La siguiente. Y entonces entramos con especificaciones más concretas respecto al reglamento de alimentos preenvasados con el reglamento de quesos. ¿Cómo denomino yo mi producto? Bueno, deberán cumplirse las disposiciones del reglamento de etiquetado general y cuando se realicen declaraciones de tipo nutricional, pues aplica el contenido del etiquetado nutricional, porque recuerden que al principio les dije, hay varios reglamentos que ustedes tienen que consultar para etiquetar su producto y también para denominar su producto. Entonces, si vamos a la siguiente, en principio yo les decía cuando empezamos la charla, les decía, el nombre del alimento debe ser específico y no genérico. Un producto no se puede llamar únicamente por su nombre genérico como queso, porque eso es un nombre genérico. Necesita el nombre, el apellido y el segundo apellido. ¿Cuál sería? Entonces, el queso es duro, madurado y adicionalmente tengo que decir, porque eso lo establece el reglamento de etiquetado de alimentos preenvasados, tengo que decir qué tipo de proceso lleva mi producto. Entonces, si la leche es pasteurizada, pues yo tengo que decir que mi queso es pasteurizado. Si no incluyo el pasteurizado, pues entonces el consumidor sabe que no es un queso pasteurizado, que es un queso que se hizo con leche sin pasteurizar. Entonces, siempre complementen uno con el otro. ¿Cuál es el nombre entonces de mi producto? Queso duro, madurado y además pasteurizado. Y vamos con la siguiente declaración, que es que adicional tiene que reflejar la verdadera naturaleza. Entonces, cuando vamos aquí a la denominación, volvemos y retomamos la famosa tabla de la que hablábamos hace un momento. Este inciso establece una regla general para la denominación que incluye el término queso, junto con una excepción. Aunque el apartado 5 de este reglamento, el reglamento de quesos, establece clasificaciones basadas en parámetros como el tiempo, la maduración, la consistencia, también se permiten excepciones. Y entonces, cuando hablamos de excepciones, es porque el reglamento aplica para quesos frescos. Pero si mi producto es, por ejemplo, mozzarella, el nombre mozzarella reemplaza y tiene una propiedad sobre la denominación genérica del queso. Es decir, que yo puedo llamar a mi producto solamente mozzarella y no ponerle el queso. Recuerden que la palabra queso es un nombre genérico. Entonces, pero estas especificaciones son solamente cuando hay un reglamento específico para ello. Sí, o una norma COEX. Si tenemos una norma COEX o un reglamento específico para mozzarella, yo puedo optar por ya denominarlo solamente mozzarella y eliminar la palabra queso. Pero tienen que ser muy cuidadosos. El mozzarella es un nombre específico de una variedad y tiene una, como les mencionaba, una prioridad sobre el término queso. Y de esta manera, cuando el producto se comercializa y cumple a cabalidad con las especificaciones establecidas, con la norma COEX, en este caso que sí tiene una norma para mozzarella. Entonces, también los invito, cuando yo voy a denominar mi producto, también tengo que ir a ver si existe una norma COEX para este producto. Y eso, como les mencionaba, me exime de la palabra queso. Ahora bien, esta norma COEX eh, describe el mozzarella como un queso no madurado.
conforme con lo que establece dicha norma. Entonces también tenemos que tener cuidado en las denominaciones. Yo lo puedo llamar más mozzarella, pero lo puedo llamar madurado, sí o no. Entonces tengo que revisar la norma para ver si la norma me lo permite incluir. La siguiente, por favor. Bien, entonces hay otros aspectos a tomar en consideración que son los rangos para declarar la grasa. El reglamento centroamericano establece 5 formas aceptables de declarar el contenido de grasa del queso, que es el extra graso, el semigraso, el semidesnatado o desnatado. Cada productor puede elegir la forma que sea más conveniente, pero siempre debe quedar claro en la etiqueta. ¿Y cómo lo definen? Bueno, hay unos porcentajes también de grasa. Entonces, si yo quiero llamar mi producto queso fresco, pasteurizado, desnatado, el porcentaje de grasa tiene que ser entre 10 y 25 de contenido. De contenido, perdón. Si yo quiero denominar mi producto extra graso, entonces queso fresco, eh, tierno o blando, con un porcentaje de grasa de 60%, y así le estoy dando todas las características. Entonces, seguimos con los nombres y los apellidos. Queso, fresco, desnatado, eh, extra graso, por ejemplo. Pero recuerden que cada uno de ellos tiene un porcentaje que debemos de cumplir. Retomo la tabla 1. ¿Cuándo lo puedo llamar de acuerdo a su contenido de humedad? ¿Cómo lo debo llamar de acuerdo a su contenido, su tiempo de maduración? ¿Cómo lo debo llamar de acuerdo al porcentaje de grasa que tiene? Y adicional, tengo que decir que es pasteurizado o no lo es. Entonces, o hecho elaborado con leche cruda. Entonces, van 4 factores que ustedes deben de tomar en consideración cuando van a denominar su producto. La siguiente. ¿Cuál es la información que se debe encontrar en la etiqueta del producto entonces? La siguiente. Bien, aquí está todo lo que, la información que se debe incluir en la etiqueta. Entonces, el nombre de fantasía es un nombre con el cual se da a conocer mi marca comercial. Entonces, mis productos todos se llaman La Cherry. Entonces, yo a todos mis productos les puedo poner el nombre de fantasía o como lo quiera llamar, la marca o el nombre de la fábrica, como lo quiera llamar, siempre acompañado del nombre del producto, el nombre específico, no genérico. Entonces, ¿cómo se debe llamar el producto? Este queso que tenemos aquí, que es absolutamente gráfico. Entonces, queso de cabra. El reglamento de uso de términos lecheros establece que se debe incluir el animal del cual se elabora el producto, excepto cuando es leche de vaca. Entonces, si si el queso no es elaborado con leche de vaca, tengo que decir de qué animal, de la leche de qué animal es el producto. Si es de vaca, simplemente puedo denominarlo queso. Entonces vamos, como en este caso es de cabra, entonces vamos con queso de cabra extra graso madurado, con un porcentaje de grasa del 60%, porque el reglamento también dice que debo incluir el porcentaje de grasa que tiene este queso. Recordemos que el nombre debe ser específico y no genérico, entonces yo no puedo decir la Chevy solamente, yo tengo que decir que es un queso, así la Chevy sea una cabra, pero eso no me dice que es el producto. Entonces tengo que decir que mi producto es un queso con todos los nombres y los apellidos y adicional agregar el porcentaje de grasa. El lote, la fecha de vencimiento, como ya lo había explicado, instrucciones de conservación, es decir, que este producto se mantenga refrigerado.
Si su producto es líquido, por ejemplo, si fuera un yogur, entonces usted puede incluir agítese antes de consumir. Esto solamente no aplica para el queso, pero lo quise incluir por si ustedes tienen otros productos. El contenido, recuerden que el contenido siempre debe estar muy cerca del alimento, es decir, en el frente del envase, en el campo de visión, que yo no tenga o que el consumidor no deba voltear el producto o buscarlo en las esquinas o en la parte trasera del producto, sino que debe estar en el frente, muy cerca del nombre. Debe tener la lista de ingredientes, debe tener su registro sanitario, y el nombre y la dirección del fabricante, el envasador, distribuidor o importador del producto, que ya les había mencionado para qué. La siguiente. Entonces, para cumplir correctamente con el etiquetado de queso, siempre se debe revisar el reglamento específico del producto que estoy elaborando. En este caso, como estamos hablando de quesos, entonces tengo que revisar el general de quesos, reviso el específico si lo existe, entonces hablamos de general de quesos, pero hablamos de mozzarella, por ejemplo, hablamos del reglamento de centroamericano, etiquetado nutricional. Y recuerden que el etiquetado nutricional en este momento no es obligatorio a no ser que yo haga una declaración de alguna propiedad del producto. Por ejemplo, que yo diga, este queso es rico en calcio, entonces me obliga a incluir la etiqueta nutricional. Eso hasta este momento, sin embargo, el reglamento está siendo actualizado y ya va a ser obligatorio en todos los productos preenvasados. También tengo que revisar el reglamento centroamericano de aditivos para conocer cuáles aditivos están permitidos en mi producto, porque no puedo aplicar cualquier aditivo, solamente los que están permitidos para este producto. El reglamento de uso de términos lecheros, que es el reglamento centroamericano que protege todas las denominaciones de los productos lácteos en su composición, porque existen otros alimentos que denominan y que encontramos en el mercado como leche, que no son leches. Y el reglamento de uso de términos lecheros define eh, la leche como la secreción mamaria de un animal, etcétera, etcétera. Entonces, no es el caso de lo que estamos hablando en este momento, pero yo no puedo denominar mi producto leche de almendras. Tengo que denominarlo de alguna otra forma porque el término leche y todos los productos lácteos están protegidos. Entonces, no puedo denominarlo sucedáneo, imitación, porque están absolutamente protegidos. Solamente puedo utilizarlo en la lista de ingredientes porque hay que declararlo. En ese caso, pues obviamente estamos hablando de otros productos, porque aquí estamos hablando única y exclusivamente de los quesos de eh, leche de cualquier animal mamífero. La siguiente. Existen otros reglamentos para quesos, pero como hoy estamos hablando del general, entonces, pero solamente para información existe estos son nacionales, para queso crema, para queso cheddar, Gouda, Edam, provolone, cottage, emmental. Entonces, si su producto es cualquiera de ellos, entonces tiene que revisar el reglamento centroamericano de etiquetado general de alimentos preenvasados, el de general de quesos y el específico. El general siempre acompaña a los específicos. Y la siguiente, ya para terminar. En conclusión, el correcto etiquetado no solo es un requisito legal, protege al consumidor, eh, hace la diferencia en el mercado del producto, evita sanciones, y una etiqueta clara y veraz es una herramienta de confianza y competitividad para los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Aquí les queda información adicional sobre cómo consultar Reglatec. Igual les vamos a compartir la presentación para que puedan consultarla después. Continuamos con Jennifer Badilla.
Muchas gracias. Ahora vamos a ver, después de esa amplia explicación que nos brindó la compañera Amanda, vamos a conocer cuáles son los pasos que lleva a cabo el Departamento de Vigilancia de Mercado, pero sobre todo vamos a analizar la responsabilidad que tiene el comercio en caso de una inspección de mercado. Entonces, primero, los funcionarios que realicen esta labor deben identificarse, deben portar sus gafetes con su identificación, sea una foto, el nombre completo, cédula, que los vincule a la institución, en este caso al Ministerio de Economía, o si fuera un organismo de inspección. Entonces, deben identificarse con el comercio y darle una explicación del motivo de la visita. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el reglamento que se va a inspeccionar? ¿Cuáles productos se va a analizar? Eso es muy importante, empoderar al comercio, que en este caso es el encargado o responsable del negocio, de qué acción va a realizarse. Seguidamente, se levanta un acta o un informe de inspección en el punto de venta. ¿Qué se quiere hacer en este caso? Anotar todos los datos del establecimiento comercial. Y aquí la labor es del comercio que brinde de una manera veraz y clara esta información al inspector o los inspectores. Que el nombre comercial, la cédula física o jurídica, el teléfono, el correo electrónico es muy importante porque va a ser el medio de comunicación. A veces brindan un correo electrónico que no corresponde, entonces es importante verificar que este correo electrónico corresponda no al de facturas, porque muchas veces llega al buzón de facturas la información, sino que llegue a la persona que pueda darle el seguimiento en caso de una prevención. Entonces, que el comercio brinde esta información es muy importante para todo el proceso que se va a continuar. Entonces, cuando ya tenemos el acta con toda la información del comercio, los inspectores van a proceder a la revisión del producto. En este caso se verifica de conformidad con el reglamento técnico aplicable, ¿verdad? El producto se analiza, el producto en ese momento los inspectores lo toman, lo analizan y a través de un chequeo con todas las variables que ahora estuvimos tratando, van a analizar el producto, qué cumple, qué no cumple. En caso, como paso número 4, de identificarse alguna no conformidad, entonces se realiza una prevención ahí mismo en el punto de venta. Es importante indicar que toda esta información siempre se le va a dejar una copia al comercio para que ellos sepan qué información brindaron y sobre todo qué seguimiento tienen que dar en caso de alguna no conformidad. Si el comercio es el que está incumpliendo, ahí mismo se le deja la prevención. Pero para este caso en específico, que es quesos, si el punto de venta no es el que produce el producto o lo importa, entonces el Departamento de Vigilancia de Mercado posteriormente realizará la prevención y notificará al distribuidor, importador o envasador de ese producto. Y aquí es donde el comercio o el distribuidor tiene que darle un seguimiento. La parte prevenida debe presentar una declaración jurada y las evidencias en el producto de la corrección realizada. Muchas veces mandan el arte, ¿verdad? Que les da la imprenta, pero eso al departamento no le da la evidencia para comprobar que ya esa etiqueta se corrigió y que el producto se está vendiendo en el mercado de conformidad con el reglamento. Entonces, importante la declaración jurada, que ésta sea firmada por el representante legal o el propietario o responsable del producto o del comercio y que esta evidencia sea en el producto, en el plazo que la administración le determine. Siguiente. ¿Qué pasa si el comercio, el distribuidor no remite en tiempo y en forma la declaración jurada? Entonces, el Departamento de Vigilancia de Mercado presume que el comercio no cumplió y entonces traslada el caso
en forma de denuncia a la Comisión Nacional del Consumidor. Y aquí quiero hacer énfasis porque en un proceso de inspección hemos encontrado que muchas veces hacen caso omiso a la notificación de la prevención y 3 meses después responden cuando ya la denuncia ha sido presentada. Y ya en algunos casos ya no hay nada que hacer y ya la denuncia va en su proceso. En otros casos podemos que ellos presenten las evidencias con la declaración jurada y se puede subsanar la prevención. Pero es importante que desde el momento que ustedes como comercio o distribuidores reciban la prevención, le den la atención oportuna en razón de que los plazos son limitados. La administración, la ley 7472 nos da un plazo determinado de 30 días naturales y nosotros tenemos que apegarnos a eso. Igual existe la ley de la administración pública en el artículo 258 que da la opción a poder solicitar prórroga antes del vencimiento de este plazo. Ya después de que el plazo venció, como les decía, si escriben al mes o 2 meses, ya todas estas facilidades limitan al comercio y al distribuidor y entonces es más factible que la denuncia siga su curso. A ver, siguiente. Acá queremos explicarle un poco sobre los organismos de inspección. En este caso, los resultados que encontramos o las inspecciones que se hicieron este año fue a través de un organismo de inspección de mercado debidamente acreditado en este protocolo de inspección de quesos. Todos estos protocolos los que están en la página del Ministerio de Economía. Hay una sección de protocolos y ahí pueden tener acceso a los protocolos que la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercados ha facilitado. ¿Cuál es el objetivo de estos organismos de inspección? Es contar con la participación de estos entes acreditados por el Instituto, por el ente costarricense de acreditación, para ejercer una fiscalización adicional a la que ya nosotros hacemos, pero ellos vienen a ser como nuestros brazos para poder extender y cubrir una mayor población y determinar la conformidad en los productos que se comercialicen en el mercado nacional, para ver si están cumpliendo o no están cumpliendo. El personal del organismo de inspección debe realizar varios requisitos para poderse acreditar, pero es el ente costarricense de acreditación que lleva ese proceso de la mano con el Ministerio de Economía. Siguiente. ¿Qué función tienen los inspectores de mercados del organismo de inspección? Como les decía, son brazos de este departamento, de esta dirección. Deben apersonarse igual al comercio, deben identificarse, como ya les mencioné. Uno actúa como inspector principal y el otro como testigo, pero esto no los excluye de que ambos tengan conocimiento para analizar el producto y puedan uno fungir como testigo en caso de que exista una no conformidad y el otro simplemente levanta el acta. Siguiente. ¿Dónde puedo como establecimiento comercial o distribuidor verificar que este organismo de inspección que me está visitando está acreditado? Entonces, aquí les comparto el enlace de la página web del ECA, donde ustedes en el momento que los visita un organismo de inspección o desean saber si están acreditados, tienen acceso a la página. En el buscador ponen el nombre de la empresa y ahí les da cuáles empresas están acreditadas por el ECA. También es importante informar al comercio que cuando se hacen estas inspecciones, desde el despacho, la ministra emite una carta de respaldo al organismo, indicándole que en tales fechas se va a llevar a cabo la inspección para darle un poco más de tranquilidad al comercio, porque sabemos que puede prestarse para sentir que es una estafa o que quieren algo más. Entonces, para darle tranquilidad al comercio, entonces van con un oficio, una carta aparte del ministro, de la ministra, y solicitando la autorización para realizar el trabajo. Siguiente. Entonces, ya esta parte introductoria, vamos a
Vamos a compartirles algunos hallazgos de esta inspección realizada por un organismo de inspección. Aquí voy a hacer énfasis que ellos PAN, este organismo de inspección, fue al mercado, realizó las inspecciones de mercado, remiten esa información al Ministerio de Economía y desde el Departamento de Vigilancia de Mercado se hace una revisión, se analiza y se verifica que la información recopilada en el mercado esté conforme a lo que el reglamento establece. Siguiente. Una vez llevado ese proceso, como les decía, esta inspección o estas inspecciones se llevaron a cabo del 17 de febrero al 28 de marzo de este año. Se visitaron un total de 203 comercios, de los cuales se identificaron que 53 de estos comercios tenían producto de venta a granel y 176 tenían producto preempacado, para un total de 305 productos inspeccionados. Se identificaron 122 comercios en San José, 42 comercios en Heredia, 21 comercios en Alajuela y 18 comercios en Cartago. Esa fue la distribución de comercios que realizó el organismo de inspección en las 4 provincias de la gran área metropolitana. Adelante. En cuanto a las variables que se analizaron para los quesos de venta a granel, como ya se les ha indicado, el nombre del alimento es muy importante que el punto de venta, el comercio, el establecimiento comercial, lo tenga en góndola o en anaquel disponible al consumidor. Entonces, este producto a granel es producto que es empacado en el momento que llega el consumidor al punto de venta. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del establecimiento? Declarar el nombre del alimento como nos lo explicó Amanda, ¿verdad? Si es queso fresco, semiduro, ¿verdad? El país de origen, de acuerdo a la ley 7472, es muy importante que declaren el origen de este producto, el país de origen, la fecha de vencimiento, cuándo caduca. Yo como consumidora, mi interés es que tengo que ver la fecha de vencimiento para saber ese producto que es fresco, que lo estoy llevando sin ningún tipo de etiquetado, sepa cuándo va a ser la fecha de vencimiento y sobre todo el precio de contado. Y ahora, en la siguiente, vamos a ver las variables para un producto preempacado. Estas variables, como les mencionó Amanda anteriormente, va vinculado al reglamento centroamericano de etiquetado general de alimentos previamente preenvasados, que es el decreto ejecutivo 39678. Entonces, que cumplan los principios generales de etiquetado. Encontramos mucho producto que no tenía nada de etiquetado, entonces no cumple con los principios generales, no hay información en ese producto preempacado. Y cuando nos referimos a producto preempacado, como ya lo mencionó Amanda, todo aquel producto que ha sido envasado en ausencia del consumidor. Entonces, la mayoría de los casos obedecía de que el distribuidor le vende los bloques de queso y ya en el punto de venta apartan los trocitos y los meten en una bolsita con un nudo y luego los ponen a disposición del consumidor ya preempacado. Eso es un producto preempacado. El punto de venta lo empacó en ausencia del consumidor. Entonces debe cumplir con todos estos requisitos de conformidad al reglamento. Debe indicar el nombre del alimento, debe declarar el contenido de grasa que posee el alimento, el tratamiento térmico, muy importante, si es leche cruda, si es pasteurizada, la lista de ingredientes de forma clara, la leyenda de hipersensibilidad, que esto es una alerta que le da a las personas que tienen algún tipo, si hay algún tipo de alergeno, el contenido neto de conformidad con el Sistema Internacional de Medidas, el registro sanitario, que es muy importante que lo tenga, es un producto preempacado, los datos del productor, distribuidor, envasador, o si el producto es importado, que venga el nombre del responsable y la dirección en caso de notificación, que aquí se ha identificado que pone nada más San José.
Y San José es muy amplio. A la hora de hacer una notificación no tenemos cómo notificar a este distribuidor. Entonces, la dirección debe ser en caso de notificación. El país de origen es muy importante, el número de lote, la fecha de vencimiento, las instrucciones de conservación, que la información en la etiqueta sea clara, sea veraz, sea legible, no sea indeleble. El precio, que este precio se encuentre en el producto. Es importante. Toda esta información, como lo dice el reglamento, tiene que estar en el envase o en el producto de forma clara y veraz. Siguiente. Entonces, ¿qué resultados encontramos? Es lamentable, pero todos los productos que se inspeccionaron de venta a granel, el 100% no cumplía con los requisitos del etiquetado. Entonces, de 53 productos, como le decía, el departamento analiza y verifica. Entonces, se descartaron 24 informes, pero se analizaron 29 de ellos y 29 de ellos no cumplían con los requisitos de etiquetado. A todos estos se les realizó una prevención y se siguió el proceso que ya les mencioné. Ahora, en la siguiente, vamos a ver los incumplimientos de los productos preempacados. En este, identificamos 200, bueno, se identificaron 252 productos, de los cuales por revisión y análisis se descartaron 81 informes y para un total de 171 productos. De estos 171 productos nos encontramos que 114 no cumplían con algún requisito o incluso con todos los requisitos del reglamento técnico. Y solo 57 de ellos sí cumplían con todos los requisitos que ya les hemos mencionado. Se realizó en total, el departamento realizó 102 prevenciones. Esto fue increíble porque no pensábamos que estaban incumpliendo tanto, pero se previnieron tanto al comercio por ausencia de precios o porque no había ninguna información en el envase. Entonces, si como productor yo vendo mi producto o como comercio, establecimiento comercial, yo vendo mi producto sin ningún etiquetado como el que nos muestra la imagen, el punto de venta es responsable de ese producto, porque nosotros no tenemos cómo notificar al productor o al envasador. Entonces, se le previene al punto de venta, llámese abastecedor, llámese supermercado, porque es el responsable de vender un producto sin ningún requisito de etiqueta. La siguiente. Vamos a ver cuáles fueron esas variables y cuáles fueron el grado de incumplimiento, el número de comercios que incumplían según cada variable que ya les mencioné. Nos llamó mucho la atención que 84 productos no tenían el registro sanitario, incluso solamente tenían el CVO, que es el Certificado Veterinario de Operación que extiende SENASA. Tuvimos algunos casos que corroboramos, con los compañeros de SENASA y nos dimos cuenta de que ese permiso ya estaba vencido hace años y estaban utilizando un CVO o de otra empresa o ya vencido. Y todo este seguimiento se le ha dado con los compañeros de SENASA para que ellos le den el seguimiento respectivo. 83 productos no declaraban el contenido de grasa, ni sabían cuál era el contenido de grasa. Y esto es importante, como lo explicó Amanda. Eso es a través de un análisis que le hagan al producto y puedan verificar cuál es el contenido de grasa. El contenido neto, había mucha ausencia del contenido neto. De hecho, que con un comercio que estuve conversando me decía que él le pedía al distribuidor o al productor que no le pusiera el contenido neto porque él se lo ponía. Esto es incorrecto, porque el que produce y empaca es responsable de brindar toda la información al consumidor y que ésta no sea alterada en el proceso hasta llegar al consumidor final. También el tratamiento térmico, 67 productos no declaraban el tratamiento térmico, 60 productos no declaraban instrucciones de conservación,
59 productos no cumplían con el sistema internacional de medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de declarar el contenido neto, al utilizar las siglas, ya sea que lo utilizaban en mayúscula, no dejaban un espacio entre el numeral y el símbolo, entonces todo eso le tenían que corregir la información en la etiqueta porque existe un reglamento técnico costarricense que regula estas disposiciones. 58 productos no declaraban la información del distribuidor, no había nombre, no había dirección de quién era el responsable. 57 productos no declaraban la lista de ingredientes. 56 de ellos, la información de la etiqueta estaba ausente, como les indiqué anteriormente. 55 no contaban con la fecha de vencimiento. 52 no indicaban el número de lote y esto es importante. Hemos visto cómo el Ministerio de Salud ha declarado algunas alertas sanitarias con respecto a ciertos lotes de este producto denominado queso. Y si no existe un lote, no se puede llevar esa trazabilidad y el consumidor no sabe identificar en su producto preempacado si debe desecharlo o no. 51 productos no contaban con la leyenda de hipersensibilidad, 50 tenían ausencia del país de origen, 43 no declaraban el nombre del alimento o lo declaraban de manera incorrecta y 43 de ellos al utilizar la etiqueta complementaria no la utilizaban de forma correcta de acuerdo al reglamento, y solo un producto se identificó que no tenía precio de venta. Esta es la información que, en resumen, se identificó en los productos preempacados en esta inspección que se realizaron a 203 comercios en la fecha de febrero a marzo. Está por realizar otra segunda etapa y ya después les traeremos los resultados, pero sí es importante poner atención que el comercio y los productores y distribuidores tomen en consideración lo que Amanda ahora explicó sobre los requisitos del producto. Siguiente. ¿Cuáles denuncias se han presentado? Bueno, primero, en septiembre se presentaron 5 denuncias, ya fueron tramitadas, ya fueron procesadas. Como les digo, desde febrero a marzo podemos ver que ha pasado hasta septiembre un plazo, un plazo amplio en que se ha intentado de indicarle al comercio que cumpla. En este caso, los productos a granel no hubo respuesta o no hubo seguimiento a ese correo. Nosotros, como Departamento de Vigilancia de Mercado, tenemos plazos muy establecidos, que ya se los mencioné. Entonces, no podemos dar tanto tiempo para el cumplimiento de estas no conformidades. Y en este mes, en el mes de octubre, estamos procesando alrededor de 44 casos que podrían ir para denuncia en caso de que no envíen las evidencias ni la declaración jurada. Eso sería, le doy el pase a doña Katia. Ay, muchísimas gracias a todos. Vean, aquí nosotros trajimos un cuadro, este cuadro o esta tablita resume las infracciones denunciadas por los consumidores en este periodo que va del 2021 a el primer semestre del 2025. Claramente, digamos, lo que los consumidores medios más denuncian está involucrado con el tema de la garantía y el incumplimiento de contrato. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy importante esa línea que está resaltada, que está referida a las normas de calidad y reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio. Evidentemente, el beneficiado con el cumplimiento de esta normativa va a ser toda la población. Entonces, es bien importante el tema de que existan órganos de la administración que velen por ese cumplimiento debido a esa norma. En ese sentido, cabe aquí señalar que este año apenas tenemos 28 denuncias.
pero aunque sean poquitas, son muy significativas. Sigamos. Cuando se presenta una denuncia por esta causal, se sigue el procedimiento ante la Comisión Nacional del Consumidor. Ya les había mencionado con el organigrama que no son conciliables y por lo tanto van directo al procedimiento especial de protección al consumidor y que pueden ser sujetos de una multa, además de que se les ordene corregir el etiquetado. Vamos a ver qué se ha denunciado ante la CNC. Falta de información encontrada en la verificación de mercado realizada por el Departamento de Verificación de Mercados, que ahora es el Departamento de Vigilancia de Mercado, para revisar el cumplimiento del etiquetado en productos lácteos. El 16 de febrero del 2003, bueno, se encontró que el etiquetado de un queso semiduro de 500 gramos, semidescremado de 19.5%, grasa no contaba con la leyenda de hipersensibilidad. Vean que ahora se los explicaron. Conforme a lo estipulado en el RTCA 670107, 10 etiquetado general de los alimentos preenvasados y los apartados 5.21, 4 y 5.215. Y la leyenda de hipersensibilidad es la leyenda que debe colocarse luego de la lista de ingredientes en una frase separada y en forma destacada. Se le hizo la prevención, se le otorgaron los 30 días. Sin embargo, dentro de ese plazo no se recibió la declaración jurada que confirmara la corrección. Se hizo una segunda verificación y se encontró que el etiquetado del producto no había sido corregido. Es decir, el incumplimiento persistía, por lo que se presentó la denuncia contra el comercio y el fabricante. Y esto lo que genera es un tema de responsabilidad solidaria. Y aquí queríamos resaltar el tema de la responsabilidad solidaria porque le puede aplicar al productor, al proveedor, al comerciante y deben de responder de manera concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por la razón del bien o del servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Y esto está contenido en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia, Defensa Efectiva del Consumidor. Ahora, también la Comisión puede determinar que no hay responsabilidad solidaria, pero, digamos, nosotros como órganos del Estado sí las pedimos, la verdad. Sigamos. Ahora, estos casos que les acabo de comentar son casos de la vida real y además son casos que están en trámite. Ahora, en el supuesto en el que se declararán con lugar, las multas se van a calcular de conformidad con esta tablita. Vean que tiene el año y tiene primer semestre y segundo semestre. Entonces vamos a identificar cuándo fue que se dio la infracción administrativa y la comisión, una vez analizado todo el caso, el expediente, que estén precluidas todas las etapas procesales correspondientes, va a imponer una multa que va de 10 salarios base. Entonces, digamos que la infracción se cometió en el segundo semestre del 2019, entonces le va a corresponder 2.782.500 colones, como lo dice la tabla. Y si, por ejemplo, se cometió en noviembre del 2023, que ya teníamos esta este incremento en las sanciones, entonces esos 10 salarios se convierten en 4.622.000 colones. Y con eso damos por terminada la charla, no sin antes decirle que aprovechen ustedes si comercializan este tipo de producto, que aprovechen ese procedimiento previo que hay antes de llegar a una denuncia. Vean que el Departamento de Vigilancia hace una
verificación in situ le da una posibilidad al comerciante para que corrija, puede hacer una segunda verificación y la empresa puede en ese lapso corregir y de esta forma nos evitamos la denuncia. Aquí lo más importante es salvaguardar los derechos de las personas consumidoras para que puedan tener esos productos con la información adecuada. ¿Ustedes creen que el consumidor no lee? Sí lee y tiene derecho a tener esa información en el etiquetado. Entonces, dicho esto, tratamos de crear conciencia de la importancia que tiene el cumplir la normativa de los productos para poder promover de modo seguro que los consumidores las consuman. Entonces, ya con eso, muchas gracias y que